¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga. Muy buenos días. Ya es lunes, ya estamos comenzando una nueva semana y qué mejor hacerlo que con la palabra de Dios. Vamos a orar para poder comenzar con la lectura que tenemos para hoy en nuestro devocional. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu deseo es que nosotros te conozcamos cada vez más. Tu deseo, Señor, Dios mío, es que podamos andar en tus caminos. Gracias, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para guardar tu palabra. Abre, Señor, Dios mío, nuestro entendimiento para poder entender, Señor, Dios mío, lo que quieres decirnos, para guardarlo y para aplicarlo también en nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Voy a leer los pasajes. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos, además, que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiero tocar tres aspectos que creo que podemos aprender del devocional del día de hoy. El primero es que en los dos primeros pasajes o los dos primeros versos, algunas personas han intentado coger estos versos para poder explicar acerca del uso del don de lenguas. El don de lenguas o el hablar en lenguas es una manifestación del bautismo del Espíritu Santo, en la que una persona puede hablar en algún idioma particular o en lenguas angelicales, ¿no? O la glosolalia, como algunos lo conocen. Pero no es este el caso. ¿Ok? Pablo está diciendo que cuando una persona no puede expresar en palabras lo que necesita, el Espíritu lo hace por él. No necesita ejercer palabras, no necesita articular palabras. Dice que el Espíritu Santo produce gemidos que no se pueden decir. Hay una comunicación espiritual entre el Espíritu Santo que reside en nosotros, que mora en nosotros, con Dios. Y es que cuando tenemos una necesidad particular nosotros y no sabemos cómo expresarla, la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros porque conoce la voluntad de Dios, porque conoce nuestro estado. Y en el verso siguiente dice, ¿no? Y el que escudriña de los corazones sabe cuál es la intención de este Espíritu. O sea que Dios conoce nuestra necesidad. El Espíritu Santo intercede por nosotros, Dios conoce nuestras necesidades y es ahí donde Dios obra en nosotros. Es un ejemplo que nosotros necesitamos de repente consuelo por una situación que estamos atravesando y no sabemos cómo decirlo. Pero de repente viene una palabra de Dios, viene un consuelo de parte de Dios, viene una paz que puede proporcionar Dios, que no sabemos cómo se produce, pero que es el resultado justamente de esto, de la necesidad que tenemos, que no podemos articularla en palabras, pero que Dios responde. Eso es lo que dice estos dos versos. Y como repito, no necesariamente se refiere al uso del don de lenguas. Hay otros pasajes que Pablo utiliza para poder referirse al uso de este precioso don, pero no es este el caso. En el verso 28, es un verso bastante conocido, bastante usado, muy repetido. Dice: sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es ese bien? ¿Cuál es ese bien al que se está refiriendo Pablo? Muchas veces hemos entendido que se refiere a la circunstancia, a lo que podemos estar atravesando, al bienestar propio o personal. Pero Pablo se refiere a una forma particular, a un bien particular, a un bien mucho más profundo. ¿Cuál es ese bien? En el verso 29 dice: a los que conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese bien al que se está refiriendo en el verso 28 es justamente alcanzar la imagen de su Hijo, alcanzar la imagen de Cristo, para que seamos conforme a la imagen de Cristo. En otras palabras, si yo leo el texto entendiendo bien lo que Pablo está diciendo, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para que se parezcan más a Cristo. ¡Qué maravilloso es esto! Dice que todas las cosas que me puedan suceder en la vida van a poder ayudarme a yo obtener un crecimiento espiritual. Van a ayudarme a poder obtener ese acercamiento al carácter de Cristo. Porque yo amo a Dios, y dentro de ese amor, dentro de esa obediencia y esa reverencia, yo voy a tener que preguntarme y voy a tener que acudir a Dios y decir: no, ¿qué hago, Señor? O Señor, que se haga tu voluntad. ¿O qué haría Cristo en mi lugar? Entonces Pablo no solamente se está refiriendo a un bienestar superficial, terrenal, material. No, quizás sí es aplicable y se puede entender de esa forma, pero es mucho más profundo, porque el objetivo de Dios, el deseo de Dios es, como dice estos versos, que nosotros podamos ser llamados conformes a la imagen de Cristo. Este es ese bien al que se refiere Pablo. ¿Y cuántos no desean parecerse a su maestro? Queridos hermanos, por lo tanto, todas las cosas que nos sucedan a los que amamos a Dios nos van a ayudar a poder aprender y entender cómo es el carácter de Cristo en esas circunstancias. Cómo es que Dios espera que reaccionemos nosotros, ¿no? Quiero leer un verso que está en el Salmos 139, verso 13. Dice: tú creaste las delicadas partes de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, yo lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaban registrados en tus libros. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. La Biblia dice, o Pablo dice en sus últimos, en los dos versos, del párrafo que corresponde al Dios, dice: y a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Saben que Dios ha visto nuestra vida desde aún antes de que el mundo existiera? Dios ha visto nuestra vida y nos puso nombre antes aún de que nosotros fuéramos concebidos. Dios, en su infinito conocimiento, en ese todopoderoso conocimiento que Él tiene, en la omnisciencia que es parte de la cualidad de Dios, Él vio estos días nuestros. No quiere decir
que Dios interfiera o predefina o determine mis decisiones. Dios es un caballero y Él no va a hacer eso, no va a forzar, no va a manipular mis decisiones. Pero en su infinito conocimiento Dios sabe mis pensamientos, conoce mis palabras aún sin antes siquiera decirlas. Y es muy probable, es seguro que Dios también conoce cuáles son todas las posibles decisiones que yo pueda tomar. Y conoció que una de esas decisiones fue las de reconocer mi necesidad de Cristo. Y como dice su palabra, el Espíritu Santo produjo en mí el arrepentimiento. Cristo estuvo ahí para poder ofrecerme su sacrificio. Y Dios estuvo ahí para poder nuevamente restituir esa comunión entre Él y yo. Cuán privilegiados somos, queridos hermanos. Agradezcamos esto a Dios. Agradezcamos toda esa gracia que Dios reparte. Pablo decía que la gracia le es dado a todos, y esto no depende de las obras, para que nadie se crea o se gloríe. No hay nacionalidad, no hay lengua, no hay raza, no hay estatus social, como decía hace un momento, para poder obtener esa gracia. No, la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Y nosotros que ya hemos conocido a Dios tenemos el don de disfrutar ese privilegio. Agradezcamos a Dios por eso. Y como digo, hay que guardar esto en nuestros corazones y hay que aplicarlo también a nuestras vidas. Quiero orar con ustedes para poder terminar. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, que tú en innumerables veces has intercedido, Señor, por nosotros. Has podido, Señor, pedir por nuestras necesidades aún antes siquiera de nosotros decirlas. Gracias. Gracias, Señor, porque tu deseo también es que nosotros podamos alcanzar la estatura de Cristo. Gracias porque todas las cosas que puedan sucedernos en la vida nos ayudan a acercarnos, Señor Dios mío, a esta meta. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a poder afrontar cada circunstancia que llega, Señor, a nosotros de la forma que tú esperas. Ayúdanos, Señor Dios mío, a poder ser prudentes y sabios, Señor Dios mío, a la hora de poder reaccionar. Te pedimos, por favor, esto. Te damos las gracias también, Señor Dios mío, el habernos llamado, el habernos separado para ti, para tu reino, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor Dios mío, por esa salvación que tú ofreces. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos, te agradecemos tu palabra. Agradecemos todas las enseñanzas, Señor Dios mío, que tú pones en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, guarde la palabra de Dios en sus corazones, hágalo carne en usted y apliquémoslo a nuestras vidas diariamente. Conmigo será hasta otra oportunidad. Dios les bendiga.